Señor de la Guerra Inmortal capítulo 61 Muerte por rayo. Al final del día, el hospital de la ladera de la montaña Rian no era solo para pacientes moribundos y para todo tipo de enfermedades o dolencias bastante comunes, sino que también era un hospital para personas con enfermedades mentales. Por eso Dylan no debería haberse sorprendido demasiado al ver lo peor de la humanidad justo en este segundo. Sin embargo, al mirar a través de la sala VIP, donde más de 10 mujeres desnudas estaban haciendo todo lo posible para sobrevivir y no ser azotadas hasta la muerte, no pudo mantener la calma. ¿Qué carajo? Su atención se centró en la chica encadenada de 18 años, que había gritado hermana. El momento en que vio a Katrine. Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas y su cuerpo casi desnutrido estaba cubierto de rayas rojas. Parecía que el joven desnudo de antes había azotado sin piedad a la joven, que parecía ser la hermana de Katrine. Al mismo tiempo, era como si el hombre hubiera estado en algún tipo de trance porque no había escuchado el ruido atronador de la habilidad Thunder Step de Dylan. Como tal, miró a Katrine y Dylan con un ligero asombro en el momento en que los vio. Max, el joven, había sido interrumpido en su entretenimiento. Esto generalmente conduciría a la muerte o un castigo severo a su propia gente, pero sorprendentemente se encontró con extraños en su habitación de placer. El hombre tonificado empuñaba una espada larga, y la sangre goteaba de su hoja, mientras que sus ojos estaban helados y llenos de disgusto. Pero la atención de Max no estaba en el hombre que había irrumpido, sino en la mujer a su lado, cuya furia parecía no tener límites. Sin embargo, incluso entonces, su belleza no se vio empañada por su expresión facial que podría causar terror en los corazones de los hombres de voluntad débil. Una sonrisa vibrante apareció en su rostro y también giró el resto de su cuerpo. Toda su atención estaba ahora en los dos recién llegados, pero sobre todo en Katrine. Max amaba su expresión. Lo excitó y le dio la satisfacción que había estado buscando en las mujeres que ya había torturado. Su mente estaba llena de éxtasis al ver nada más que odio e ira en los ojos de una mujer. Fue un gran sustituto del miedo y la desesperación y un cambio refrescante de las otras mujeres que se encogieron frente a él. Activando su habilidad pasiva, tiró de la katana que había estado al otro lado de la habitación hacia su mano vacía como si un imán fuera a traer una pieza de hierro. Esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos, pero ni Katrine ni Dylan estaban interesados en esto. Más bien, Katrine vio esto como una señal para que ella procediera con su propio ataque. Las corrientes eléctricas se manifestaron alrededor de sus dos manos, y ella estaba lista para quemar al cruel monstruo humano en su totalidad como una antorcha viviente. Sin embargo, justo en ese momento, sintió que una mano grande le tocaba el hombro. «No dispares. ¿O quieres lastimar accidentalmente a otros?», Dylan preguntó de repente, sacándola de su trance. Sabía que Katrine no podía controlar su habilidad en lo más mínimo. E incluso si pudiera controlarlo un poco, la habitación estaba llena de varias mujeres desnudas, cuya piel ya estaba llena de cicatrices, heridas y magulladuras. Eso significaba que incluso el más mínimo roce de su rayo fue suficiente para herirlos gravemente. La posibilidad de que Katrine matara accidentalmente a otros era simplemente demasiado alta. Como tal, Dylan tuvo que evitar que actuara en un ataque de ira porque actualmente estaba demasiado emocional y sus sentidos estaban fuera de control. Dylan también estaba teniendo dificultades para mantener la calma e incluso él no quería nada más que matar al joven frente a él. Esto era extraño, ya que debería sentir el más mínimo remordimiento o estar disgustado consigo mismo por haber matado a varios humanos. Sin embargo, no había nada más que vacío en su mente en este momento. No sintió ningún remordimiento por matar a estos repugnantes hombres porque podía sentir claramente su lujuria por todas estas mujeres, su ira hacia él por matar a algunos de sus camaradas, junto con su incapacidad para sujetarlo y continuar haciendo lo que quisieran. Era un poco extraño si uno pensara en ello porque demasiados hombres actuaban así. Sin embargo, Dylan realmente no pensó en este momento mientras dejaba que su cuerpo hiciera lo que quisiera. Simplemente estaba haciendo lo mismo que los demás, pero en lugar de someter a las mujeres a la humillación como ellas, Dylan siguió adelante. Cuando vio la fuerza devastadora que los humanos podían obtener, Max se sorprendió. En su opinión, él era el más fuerte, pero la estadística de agilidad de Dylan era ciertamente más alta que la suya. Por lo tanto, Max quería hacer uso de su alta fuerza y mano espiritual. Su habilidad activada. A través de esto, podía controlar objetos específicos incluso a una distancia mayor. Su única restricción era que era necesario que él pudiera llevar el objeto y que solo podía controlar uno a la vez.
Como tal, la katana era el mejor objeto que podía manejar en este momento. Seguro de matar a Dylan de una vez, Max activó la habilidad mano espiritual agrandando su brazo derecho usando una membrana semitranslúcida que sostenía su katana con fuerza. Esto aumentó la capacidad destructiva de su ataque que Max aprovechó mientras atacaba a un ritmo rápido. Su ataque alcanzó un ritmo tremendo que fue más que suficiente para atravesar a todos los seres que Max había encontrado hasta ahora. Incluso Dylan se sorprendió un poco cuando se dio cuenta de lo rápido y poderoso que era el empuje con su katana. Usó su habilidad de una manera bastante simple, pero eficiente. Sin embargo, Dylan también sabía que la velocidad del ataque no era nada si pudiera usar su habilidad Thunder Step y no se debilitara en un 20%. Desafortunadamente, este fue el caso, lo que resultó en evadir el ataque un poco de molestia. Con eso en mente, Dylan eligió la violencia en lugar de usar tácticas adecuadas. La katana que se disparó hacia él no poseía maná. Esto era algo que uno podía sentir débilmente después de haber sentido la sensación familiar de bastantes tesoros. Incluso los peores tesoros de la basura se sentían diferentes de los objetos que pertenecían al planeta antes de la ascensión primordial. Dylan no estaba exactamente seguro de cómo alguien podía poner sus manos en una katana dentro del hospital de la ladera de la montaña Ryan, pero eso en realidad no era importante en este momento. Lo único que importaba era ganar contra Max, sin dejar que alguien más en la habitación resultara herido. Debido a que se suponía que nadie debía ser infligido en su pelea, excepto su oponente, evadir el golpe era casi imposible. Con eso en mente, Dylan levantó su espada larga en el momento perfecto para bloquear el ataque. Solo una fracción de segundo después, la espada del capitán comenzó a temblar ya que Dylan solo la sostenía con una mano. Sin embargo, eso fue exactamente lo que planearon, que también fue la razón por la que no pudo molestarse cuando la espada del capitán fue apartada. El empujón fue suave y apenas perceptible en el primer momento, pero fue más que suficiente para que la katana se deslizara más allá de la espada larga y perforara el hombro de Dylan. La forma en que Max manejaba el arma hizo que Dylan se diera cuenta de que Max sabía lo que estaba haciendo y tenía mucha confianza en su fuerza y habilidad. De hecho, Dylan incluso diría que su oponente había sido entrenado en el arte de las katanas, o que había recibido una habilidad de dominio pasivo aún mejor que la que poseían Oliveria y Lee. Pero eso no era algo a lo que realmente pudiera prestar atención porque la katana solo necesitó un momento antes de perforar su hombro. Apenas sucedió eso, Dylan movió su mano derecha. Con forma de cuchillo, insertó un rastro de maná en los guantes con garras antes de atacar con él. Apenas una fracción de segundo después, el sonido de una cuchilla rompiéndose en pedazos llegó a todos los rincones de la sala de pacientes VIP. Pero antes de que la última pieza de la katana rota cayera al suelo, Dylan desapareció de su posición anterior. La mayoría de las mujeres dentro de la habitación ni siquiera vieron dónde había resurgido Dylan, y miraron a su alrededor confundidas mientras un gemido de dolor escapó de la boca de Max. De repente, Dylan había aparecido justo enfrente de Max. Su mano derecha se movió rápidamente, pero todos sintieron que era deliberadamente lento. Un momento después, su mano atravesó el abdomen de Max, quien no pudo hacer nada más que exclamar en estado de shock y dolor. Parecía que Max quería decir algo, pero Dylan torció su mano dentro del abdomen del hombre desnudo, rebanando y cortando sin piedad sus órganos internos, tranquilizándolo. Un simple gemido doloroso escapó de su boca, y el rostro de Max se quedó sin color. La sangre brotó del gran agujero en el abdomen de Max, que Dylan miró con una expresión desinteresada. Dylan abrió la boca para decir algo, pero luego la volvió a cerrar. Ni siquiera sintió la necesidad de decirle una sola palabra a Max, ni siquiera en sus últimos momentos. En cambio, Dylan pensó en algo que lo llevó a abrir el puño y extender los dedos dentro del abdomen de Max. Esto empeoró aún más la herida dentro del joven, haciéndolo tambalearse y caer sobre el hombro de Dylan. Dylan simplemente sacudió los hombros y dejó que Max colapsara. Aterrizó justo enfrente de los pies de Katrine, sangrando profusamente. En segundos, se formaría un gran charco de sangre debajo de Max, y estaba destinado a morir, lenta y dolorosamente. Sin embargo, Katrine tenía otros planes. Había visto la pelea entre los dos hombres y se dio cuenta de que habría muerto peleando contra Max, sin el uso de su habilidad altamente destructiva que habría herido a otros. Pero incluso entonces, en el momento en que Katrine vio al joven mortalmente herido frente a ella, arrugó la nariz con disgusto para mirar al patético hombre. Sin embargo, la mirada patética del hombre no fue suficiente para liberar la tensión dentro de Katrine.
Una sola mirada hacia su amada hermana fue más que suficiente para sentir un tornado de ira aflorando dentro de ella. Por lo tanto, liberó todo su maná dentro de la habilidad rayo a la vez, alterándolo inconscientemente debido a las emociones insertadas. «Muérete, pedazo de basura». Katrine solo pudo gritar furiosamente cuando un enorme relámpago apareció entre sus dos manos, quemando lentamente la piel y las entrañas de Max. Mientras tanto, su sangre hirvió en una fracción de segundo antes de que comenzara a evaporarse. Toda la sala de pacientes VIP estaba iluminada, debido al relámpago, deslumbrando a todos los que estaban dentro. Incluso Dylan tuvo que girar la cabeza para evitar ser cegado por la luz brillante. Sus ojos estaban fuertemente cerrados, y solo después de que pasaron unos segundos se atrevió a abrirlos una vez más. Lo primero que vio fue a Katrine respirando con dificultad, de pie sobre el cadáver carbonizado del joven. Ella lo había matado sin un solo segundo de vacilación. Por lo que parece, su ira la hizo incluso olvidarse de los dos hombres que había matado hace apenas 5 minutos. Su expresión estaba llena de ira, y Katrine estaba visiblemente exhausta, mientras trataba de calmarse, lo cual era un ejercicio en sí mismo. Fue solo cuando escuchó una voz a solo unos metros de distancia que recuperó sus sentidos. «Es hermana». La joven encadenada gritó entre sollozos. Siguió gritando, mientras Katrine recuperaba sus sentidos antes de correr hacia la joven. «Yvonne». Katrine gritó con los brazos abiertos mientras abrazaba con fuerza a su hermana, quien se estremeció en el momento en que la tocó. Las tiras rojas, donde había sido azotada, quemaron como si estuvieran en llamas cuando la ropa y el cuerpo de Katrine entraron en contacto con ellas. La mayoría de sus heridas aún estaban frescas y sangraban, mostrando claramente que Max la había atormentado no hace mucho tiempo. «Oh, Dios mío, ¿y estás bien?» «Lo siento, y vamos a deshacernos de estas cadenas primero». Katrine exclamó, estupefacta por las heridas de su hermana pequeña. Solo ahora se dio cuenta de que había hecho que Yvonne sintiera más dolor al abrazarla. En el momento en que Katrine retrocedió, Dylan apareció a su lado. La punta de la katana que se le había clavado en el hombro ya había sido removida. Pero incluso entonces, un poco de sangre brotó de la herida. Sin embargo, eso no era algo que preocupara de Dylan porque la herida no era profunda. Su salud era mucho más alta de lo que podían alcanzar los seres ordinarios antes de la ascensión primordial. Por lo tanto, las armas ordinarias ya no lo lastimaban mucho. De hecho, el ataque de Max había funcionado solo por su poderosa habilidad. Mano espiritual era ciertamente una habilidad activa que tenía un potencial similar al golpe de rayo de Katrine. Tal vez, había sido aún más alto. No estaba sosteniendo la espada del capitán en este momento y se acercó a la joven. Yvonne aún estaba desnuda, pero la expresión de Dylan no vaciló y era exactamente la misma que hace un momento. Estremeciéndose al ver al otro hombre, Yvonne cerró los ojos, e incluso Katrine quiso intervenir, pero luego sus ojos se posaron en la manta que sostenía en la mano. Lo arrojó sobre Yvonne para cubrirla, antes de usar sus guantes con garras para abrir las cadenas alrededor de sus muñecas y tobillos. Después, se dio la vuelta para echar un vistazo al armario. Yvonne cayó sobre la cama junto a la que estaba parada después de que la liberaron. Se le habían entumecido las piernas y Katrine la ayudó a levantarse para subirse a la cama. Katrine siguió mirando a su hermana menor durante varios minutos, solo para que Yvonne la abrazara con fuerza a pesar del dolor. Estaba temblando, recordando claramente las malas acciones de Max y su pequeño grupo de repugnantes bestias cachondas que se hacían llamar humanos. Afortunadamente, no la habían forzado porque solo habían pasado 7 días desde que se había despertado. Katrine ya había supuesto que algo había cambiado en su hermana y al ver que se veía mucho más saludable que nunca, una brillante sonrisa apareció en su rostro. A pesar de todo el desastre que había sucedido y del hecho de que Max hirió a Yvonne, Katrine no pudo evitar sentirse feliz de que su hermana pequeña estuviera viva. Ni siquiera necesitaba una máscara de oxígeno para respirar correctamente, lo cual fue una de las mayores alegrías que sintió Katrine en toda su vida. Por lo tanto, su mente había olvidado el pensamiento de que Yvonne había sido maltratada, incluso si su condición no era tan mala como la de las otras mujeres. Cuando sus ojos se posaron en las otras mujeres, Katrine vio que la mayoría de ellas sollozaban o intentaban desaparecer en la pared contra la que estaban agazapadas. Era como si hubieran perdido toda su confianza y esperanza. Incluso después de que ella y Dylan mataron a Max frente a sus ojos, era como si no creyeran que algo bueno podría suceder en el futuro. Katrine entendió esto hasta cierto punto. La vida era cruel, más aún después de la ascensión primordial.
Incluso podría ser lo peor ser una mujer hermosa en esta era peligrosa. Estar vivo no tenía sentido si uno se encontraba con las personas equivocadas en este tiempo, menos aún si uno tenía que usar todo su poder y ventajas para mantenerse con vida. Estremeciéndose ante la idea de algunos hombres repugnantes incluso poniendo sus sucias manos sobre su hermana pequeña, Katrine no pudo evitar murmurar. Tienes que volverte más fuerte, tenemos que volvernos más fuertes, más poderosos que nadie. Yvonne seguía llorando, pero aún escuchaba las palabras de su hermana. Su mente seguía siendo un desastre, pero Yvonne no pudo evitar mirar a Dylan a través de sus ojos llorosos. Incluso más fuerte que él. Era bastante obvio que Dylan era una persona en la que su hermana parecía confiar y que él era algo diferente. Yvonne podía sentir esto claramente. Sabía que sería difícil para ella volver a confiar en cualquier hombre porque incluso la idea de un hombre la hacía estremecerse y temblar. Sin embargo, mientras miraba a Dylan, no sintió miedo ni incomodidad, casi como si su cerebro pudiera ver más allá del hecho de que él era un hombre y ver que no iba a abalanzarse sobre ella en el momento en que pudiera hacerlo. Aunque ella no sintió un peligro inmediato por parte de él, el trauma infligido por Max y sus hombres le tomaría un tiempo para comenzar a confiar nuevamente en el sexo opuesto. En este momento, Yvonne estaba confundida al mirar a Dylan porque parecía preocuparse por las personas, pero al mismo tiempo, parecía completamente tranquilo. Siguiendo la mirada de Yvonne, Katrine también miró a Dylan. Ella inclinó la cabeza y no pudo encontrar las palabras adecuadas para expresarse. Katrine estaba confundida y trató de hablar, solo para balbucear una respuesta incierta, yo y no sé si eso será posible pero yo y no creo que sea necesario y probablemente. Después de que Katrine dijo esto, los hermanos siguieron mirando a Dylan. Por extraño que parezca, fue tranquilizador ver cómo Dylan se movía por la habitación con la cara seria, completamente despreocupado por las mujeres desnudas que lo rodeaban. Bastantes de ellos eran incluso hermosos, rivalizando con los suyos y con el aspecto de Yvonne. ¿Por qué estás tan tranquilo? Katrine no pudo evitar preguntar en voz alta, aún sosteniendo a su hermana en un abrazo protector. Había visto con qué calma Dylan caminaba por la habitación, entregándoles a todos una manta, algo de ropa u otros medios para cubrirse. Al observar sus ojos, sintió que él no estaba ni remotamente interesado en las mujeres, lo cual era un tanto extraño en opinión de Katrine. Después de todo, algunos de ellos eran hermosos. Sin embargo, en el momento en que Dylan escuchó las palabras de Katrine, no pudo evitar mirarla con el ceño fruncido. ¿Qué diablos quieres que haga? ¿Abalanzarme sobre cada uno de ellos y tomarlos con fuerza porque soy lo suficientemente fuerte? Eres realmente raro. Sacudiendo la cabeza, Dylan sintió que tenía que agregar algo, solo para decir. En primer lugar, ni siquiera te atrevas a compararme con estos hombres repugnantes. Solo porque me salvaste una vez, no significa que te doy la libertad de asumir tonterías sobre mí mismo. Ya te ayudé y pagué mi deuda. En segundo lugar, el sexo puede ser emocionante, pero definitivamente no es tentador si quieres tomar a alguien por la fuerza o tener sexo sin que tu pareja también tenga ganas. Eso es solo lujuria y para personas que nunca sintieron lo real que es el sexo. Tener que escuchar una conferencia sobre sexo realmente no se sentía bien. Katrine estaba avergonzada por la forma en que Dylan hablaba sobre estos asuntos con indiferencia, lo cual era algo que uno podía ver con bastante facilidad. Sus mejillas estaban rojas como una remolacha y no podía mantener el contacto visual con Dylan. Su arrebato fue una sorpresa no solo para Katrine sino también para los demás, quienes no tenían idea de por qué estaba tan agitado por el comentario de Katrine. Algunas mujeres dejaron de llorar, solo para mirar a Dylan antes de comenzar a sollozar una vez más. Pero esta vez, era algo diferente, y su llanto no sonaba tan desesperado como antes, ni parecía como si hubieran renunciado a la vida misma. Era extraño, y las mujeres tampoco sabían realmente lo que estaba pasando con ellas. Solo podían entenderse, e Yvonne era una de ellas. Miró a Dylan durante unos segundos antes de sentirse un poco más tranquila. Yvonne comenzó a entender por qué su hermana decía que estaba bien que Dylan fuera más fuerte que ellos. Parecía estar demasiado desinteresado en ellos, lo que podría tener múltiples razones. Aunque al final del día, su razón no era importante, y el único factor crucial era que Dylan nunca miraba en su dirección con una mirada lujuriosa cuando podía tomar a cualquier mujer por la fuerza. Esto hizo que todas las mujeres se aseguraran de que él no tenía ningún interés en ellas. Un momento después, Oliver y Ailey entraron al marco de la puerta de la sala VIP solo para ver el desorden adentro.
Antes, solo habían escuchado los ruidos de la pelea que había estallado. Sin embargo, debido a que confiaban en la fuerza de Dylan y Katrine, no tenían por qué preocuparse. Como tal, habían ignorado la pelea y en su lugar comenzaron a inspeccionar el espacio habitable en el cuarto piso. Hubo bastantes sobrevivientes en este piso, muchos más que en los primeros 3 pisos. Pero incluso si el número de sobrevivientes era bastante alto, solo la docena anterior de hombres parecía estar saludable y como si nunca hubieran pasado hambre en su vida. Mientras tanto, los otros hombres, niños pequeños y mujeres mayores parecían haber sido completamente ignorados durante varios días. Algunos incluso parecían no haber recibido ni un vaso de agua para beber desde el comienzo de la ascensión primordial. Y luego estaban las mujeres jóvenes y bastante guapas, que parecían recibir comidas completas. El único problema con ellos era el déficit de su voluntad de seguir viviendo. Esto era malo, en pocas palabras, y tanto Ailee como Oliver no pudieron evitar sentir que tenían que informarle a Dylan todo lo que veían. Lo que no sabían era que la situación era aún peor dentro de la sala VIP. Los ojos de Ailee se abrieron con sorpresa y sintió como si hubiera entrado en el infierno para todas las mujeres. Las lágrimas se acumularon en las esquinas de sus ojos, pero Ailee no comenzó a llorar. En cambio, grabó la escena frente a ella profundamente en su mente para nunca olvidarla. Si soy demasiado débil y no me vuelvo más fuerte, podría terminar como ellos, violado y destrozado. Ailee no quería que esto sucediera, por eso apretó los puños con fuerza. Oliver vio esto pero no había nada que pudiera decirle a Ailee. Por lo tanto, permaneció en silencio en lugar de tratar de encontrar palabras de consuelo para decirle. Cuando Dylan escuchó pasos en los pasillos, miró brevemente a Ailee y Oliver. Sin embargo, en lugar de preocuparse demasiado por lo que harían, pronunció algunas palabras mientras hurgaba en el enorme armario. Lleva a todos los que estén dispuestos a venir al 3er piso. Y dile a Viane que les prepare una comida ligera de base de sopa. Deben comer algo ligero primero. Supongo que los sobrevivientes desnutridos todavía tienen que comer o beber algo. Si no me equivoco, hace unos días que se mueren de hambre. Después de que terminó, Dylan siguió cuidando a las mujeres que lo rodeaban. Al final, no estaba haciendo mucho, solo repartiendo algo de ropa y mantas. Oliver estaba listo para moverse y seguir las instrucciones de Dylan, solo para que Ailee impidiera que se moviera de repente. Su expresión era más firme que antes, y ya se había secado las lágrimas del rabillo del ojo. ¿Crees que los demás aceptarán a tantos supervivientes nuevos? Hay al menos 50 supervivientes, y tenemos que alimentarlos a todos. Le preguntó a Dylan antes de girar la cabeza ligeramente hacia Oliver mientras murmuraba. Ya sabes cómo reaccionaron los demás cuando trajimos de vuelta a las 3 enfermeras. Ailee no quería que Dylan la escuchara porque ya había sido extremadamente difícil ocultar la actitud de algunos supervivientes cuando trajeron a las 3 enfermeras del 2º piso a la cafetería. Pero ella había subestimado enormemente el sentido del oído de Dylan, lo que lo llevó a detenerse en seco. ¿Qué dijeron los demás, y quién dijo algo en contra de aceptar más supervivientes? Su pregunta era bastante simple, pero su voz era helada. No se sentía como si estuviera haciendo una pregunta normal, sino como si exigiera saber las cosas que sucedieron dentro de su pequeña comunidad, cosas que se mantuvieron en secreto para él. Al escuchar la voz de Dylan, Ailee se congeló por un momento y exactamente lo mismo le sucedió a todas las demás mujeres dentro de la sala de pacientes VIP. Mientras tanto, Oliver no pudo evitar apretar los labios en una fina línea. Bueno, ahora tenemos algunos problemas. El pensamiento de Oliver describía perfectamente la situación. Dylan ya estaba frustrado por el incidente con Max. Realmente no podía creer que la humanidad hubiera llegado a un punto tan bajo después de que apenas habían pasado 7 días desde que comenzó la ascensión primordial. Fue horrible y solo cimentó perfectamente su opinión sobre la raza humana. Esto lo hizo aún más molesto porque pertenecía a la misma raza. Como tal, Dylan debería haber esperado enfrentar los deseos y la codicia de la humanidad para hacerles creer que todo podía ser arrebatado por la fuerza, y que ellos eran los señores indiscutibles. Después de todo, casi todos estaban seguros de que eran especiales y que todo debía ir según su plan, como si el mundo girara a su alrededor simplemente porque existían. Sin embargo, la verdad no podría ser más diferente. Uno tenía que trabajar duro para ser considerado único y especial si no poseía ningún tipo de talento. E incluso con un talento innato en un tema específico, deporte u otra cosa, uno tenía que trabajar duro para volverse verdaderamente especial.
Sin embargo, eso no era algo que muchos humanos se hubieran dado cuenta incluso después de todo lo que enfrentaron durante los últimos 7 días. Dylan también supuso que la mentalidad de la mayoría de los sobrevivientes era la peor en su pequeña comunidad porque todos tenían suficiente comida, agua y, más aún, seguridad. Todavía tenían que encontrar grandes problemas que afectaran a los sobrevivientes débiles y autorizados en su grupo. Al recordar que simplemente había muy poca información o comprensión sobre la nueva era, y sobre el hecho de que se tenían que establecer nuevas reglas, pudo calmarse. Dylan pensó que era necesario analizar la situación de manera adecuada. Pensé que no era necesario tomar las riendas del control del grupo, ¿realmente tengo que hacerlo? En lo que estaba pensando en este momento era en liderar a todo el grupo de supervivientes y controlarlos. Inicialmente, esto no era algo que Dylan quisiera hacer, pero parecía que era necesario idear algunas reglas, y eso era algo que solo alguien con poder sobre todo el grupo podía hacer. Simplemente podría decir que algunas cosas estaban prohibidas, pero en el momento en que estuviera ocupado con otra cosa, sus palabras serían ignoradas y algunos sobrevivientes astutos irían en contra de las reglas establecidas. Eso era si él fuera a ser solo un miembro ordinario de su grupo. Y si quería castigar a alguien por crear caos en su grupo, le era imposible seguir siendo un miembro normal de su comunidad. Había algunos factores más que tenía que considerar, pero parecía que realmente no había mucha salida a la situación. Parece que no hay otra opción, después de que Ailey, Oliver y Dylan reunieron bastantes prendas para dárselas a todos los que las necesitaban, se dirigieron hacia abajo. Antes, nadie se había atrevido a pensar en ir hacia el 5.º piso, y mucho menos el 3.er piso. Había demasiados monstruos poderosos y nadie, excepto la docena de hombres, había podido recibir cristales de habilidad, ya que eran los únicos que habían podido matar zombies. Por extraño que parezca, ni siquiera pensaron en usar a los otros sobrevivientes para recibir más habilidades. Si la docena de hombres hubieran obligado a los sobrevivientes a matar a un solo zombie cada uno, habrían obtenido 50 cristales de habilidad. Pero eso no era posible ya que Max había matado a todos los seres hostiles en el 4.º piso que habían alcanzado el nivel 5 al final del día. Esto ciertamente no era alto en comparación con el nivel de Dylan, pero la habilidad mano espiritual marcó la mayor diferencia, ya que era una habilidad verdaderamente poderosa si se usaba correctamente. Pensándolo una vez más, Dylan tuvo que reconocer que Max había sido mucho más fuerte de lo que supuso inicialmente. Sin embargo, en lugar de concentrarse en una persona que ya estaba muerta, Dylan no pudo evitar suspirar al mirar a los demás. Todos parecían extremadamente agotados y era bastante obvio que necesitarían unos días hasta que su cuerpo se recuperara por completo. Por otro lado, su salud mental era un tema completamente diferente. Dylan no estaba seguro de qué hacer con todas las mujeres y hombres mentalmente rotos, que habían estado marcados durante toda su vida, y los pocos niños más pequeños que habían sido testigos de la humanidad en su forma más cruel. Esto definitivamente se convertirá en un desastre si cometo un solo error. Un líder decidido debería ser mejor que un dictador despiadado, supongo. Nunca había pensado en convertirse en el líder de un lugar, pero al mismo tiempo, Dylan no tenía ganas de abandonar a los otros sobrevivientes. Por ahora, no tenía a dónde ir, ni tampoco un plan de futuro en particular. Eso significaba que también podría considerar construir un frente fuerte de poderosos ascendentes. Su enfoque estaría en sí mismo, pero había monstruos específicos que tendrían una ventaja sobre él. Tener a alguien poderoso a su lado, que pudiera compensar sus debilidades, como estar restringido a rangos cortos que le impedían cazar todo tipo de monstruos voladores, sin duda sería genial. Pensando en ello de nuevo, Dylan esperaba el mejor resultado para todos. Estaba sumido en sus pensamientos y tardó un momento en escuchar a Katrine chillar detrás de él. ¿Qué? ¿Tienes una habilidad de origen? Espera, ¿qué es eso? Ella exclamó en estado de shock mientras lo miraba con los ojos muy abiertos y con una mirada incrédula. Su Logos de Ancient no tenía algo así como una columna para las habilidades de origen. Sin embargo, Dylan, que escuchó a Katrine, redujo la velocidad de sus pasos. Ya habían llegado al 2.º piso, y no les tomaría mucho más tiempo antes de que se enfrentara a los otros supervivientes en la cafetería. Como tal, fue una grata sorpresa escuchar algo nuevo e interesante que no tenía nada que ver con matar o hacer algo frustrante. Por lo tanto, no pudo evitar responder a la pregunta de Katrine. Si entiendo correctamente, las habilidades de origen, son habilidades poderosas que no pertenecen a las secciones de habilidades activas y pasivas.
En cambio, tienen funciones tanto activas como pasivas, y sus efectos deberían ser más poderosos que las habilidades ordinarias. Dylan tenía curiosidad acerca de la habilidad origen de Yvonne. Después de todo, ella fue la primera superviviente con una habilidad de origen, con quien se encontró. Al menos, ella fue la primera de la que él se enteró. Esto significaría que Yvonne pudo compartir sus experiencias sobre su habilidad origen, una vez que descubrió algo al respecto. Con un poco de investigación, incluso podría ser posible obtener algo de experiencia sobre las habilidades de origen para evaluar si otros tienen una o no. Pero no había tiempo para comenzar a investigar o hablar en este momento porque acababan de llegar a las puertas de la cafetería. Suspirando profundamente, Dylan pidió que se abrieran las puertas. Solo unos segundos después, se quitaron las cadenas de las puertas de la cafetería y Dylan las atravesó, seguido de los demás. La repentina aparición de Dylan y alrededor de 50 caras nuevas hizo que todos los miraran con duda. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Sarah, confundida al ver tanta gente nueva. Incluso si se esperaba encontrar algunos sobrevivientes más en los días siguientes, presenciar una multitud inesperadamente grande de humanos devastados que ingresaban a la cafetería sorprendió a todos con la guardia baja. ¿Están todos bien?, Dylan preguntó de repente con una leve sonrisa en su rostro. Quería romper el hielo con una pequeña charla, pero se encontró con expresiones estupefactas. Creo que tenemos un problema muy grande. ¿Quién te permitió traer tantos supervivientes contigo? No es como si fueras nuestro líder. La voz enojada de un hombre lo alcanzó desde más atrás. Dylan no pudo ver al hombre, pero la voz sonaba algo familiar. Por lo tanto, frunció el ceño antes de dirigirse no solo al hombre sino a toda la multitud. Está bien, si yo fuera el líder del grupo, se me permitiría hacer lo que quisiera, ¿verdad? Era obvio que se le permitiera hacer lo que quisiera no era exactamente lo que Dylan quería señalar. Sin embargo, su voz había indicado a los demás lo que las palabras no habían indicado. Se convertiría en el líder de su grupo si eso fuera necesario. Curiosamente, nadie se atrevió a responder a su pregunta. Ya sea por el brillo en sus ojos o por las expresiones en su rostro como si estuviera esperando ser desafiado, nadie lo sabía con seguridad. Este destello se sintió como una advertencia que vino directamente de las partes más profundas del corazón de Dylan, lo que impidió que nadie dijera nada. A estas alturas, Dylan se estaba cansando de la farsa. Pero las palabras que tenía en mente probablemente harían estallar la burbuja de todos. Ustedes me necesitan para sobrevivir y vivir una buena vida, ¿verdad? Para ser honesto, también podemos votar a un líder democráticamente, y me voy si pierdo la votación. Hay espacio más que suficiente en el hospital. ¿No sería amable de mi parte? Simplemente se encogió de hombros, antes de cerrar la boca por unos segundos. En el momento en que Dylan decidió irse, era bastante obvio que Ailey, Oliver y, muy probablemente, la mayoría de los ascendentes se irían con él, incluso si eso significaba que tenían que convertirse en sus subordinados. Dylan era la persona más fuerte que habían conocido hasta ahora, y era el único que había sobrevivido a las peleas contra las existencias más poderosas que jamás habían visto, por lo que todos los sobrevivientes lo pensarían dos veces antes de ir contra él. Dejando que sus palabras penetraran por unos segundos, Dylan continuó con una tranquila observación de la situación dada. Seamos honestos, incluso si tuviera que irme con los demás, una vez que tenga hambre, podría llevarme la comida de aquí y ¿quién me va a detener, después de todo? Sonriendo brillantemente, miró a todos y dejó clara su postura. Al final, solo tenían dos opciones. Aceptarlo como líder o elegir irse. Esto era bastante simple y algo que todos podían entender claramente. Sus palabras y comportamiento pueden sonar crueles, pero eso no podía importarle en absoluto en este momento. Sin embargo, incluso después de que dijo todo esto, algunos todavía no estaban dispuestos a entenderlo, especialmente aquellos supervivientes que aún no lo habían visto pelear. Pensaron que los ascendentes lo estaban elogiando demasiado y que él no era nada en contra del gran armamento de la humanidad antes de la ascensión primordial. Como tal, el mismo anciano, que siempre se quejaba de Dylan, no pudo contenerse más. Creía que todo lo que decía Dylan eran tonterías, lo que lo llevó a sacar una de las dos Glock que guardaban dentro de la cafetería. Al ver que la misma vieja arma lo apuntaba por tercera vez en una semana, la sonrisa de Dylan se volvió aún más brillante que antes. Ya ni siquiera le tenía miedo al arma. Los 10 minutos de su desventaja habían pasado hacía mucho tiempo y su maná se había recuperado en más de una unidad. Así, sin necesidad de pensar en lo que debía hacer, su cuerpo se hizo cargo.
Un sonido atronador surgió de Dylan y corrientes eléctricas aparecieron alrededor de sus pies. Solo un momento después, Dylan se catapultó hacia un lado antes de usar toda su fuerza y agilidad a la vez para disparar hacia el anciano. En un abrir y cerrar de ojos, Dylan apareció frente al anciano, que estaba conmocionado. Su mano izquierda agarró con fuerza la muñeca del anciano antes de quitarle con cuidado la Glock de la mano. ¿Puedo preguntar por qué me estabas apuntando con un arma peligrosa? Dylan preguntó con voz burlona, mientras seguía sonriendo alegremente. Sin embargo, sus ojos estaban helados y tenía ganas de matar al anciano. Era bastante obvio que el anciano estaba listo para acabar con la vida de Dylan. Por lo tanto, simplemente debería decapitarlo para hacer de él un ejemplo y mostrar a los demás que ya no toleraría tonterías. Sin embargo, en lugar de hacer esto, Dylan optó por mostrar su generosidad una vez más. Esta es la última advertencia y para todos. Si alguien alguna vez se atreve a apuntarme con un arma o rompe las reglas que estableceré, no me abstendré de matar a esa persona, ¿está claro? Las últimas palabras fueron pronunciadas en un gruñido bajo, solo para que un crujido siguiera su ejemplo. Dylan apretó con más fuerza la muñeca del anciano y la retorció con facilidad mientras el hombre aullaba de dolor. Ups, y eso debe haber sido un accidente, dijo Dylan con voz casual, impasible ante el doloroso grito del anciano. Este comportamiento era diferente al de Dylan, pero su tolerancia por la basura estaba desapareciendo rápidamente. La constante matanza y el baño de sangre estaban empezando a afectar su comportamiento y cordura. Se podría haber dicho que era un humano bastante común antes de la ascensión primordial, pero ahora se estaba convirtiendo en un depredador, una bestia feroz, que haría cualquier cosa para sobrevivir, incluso si eso significaba poner algo de sentido común en los cabezas de ladrillo de la manera más dura. Lo que siguió a sus palabras fue un silencio espeluznante porque todos entendieron claramente la velocidad devastadora que fue capaz de alcanzar en un momento y su despiadada al romper la mano del anciano sin dudarlo ni un cuarto de segundo. La mayoría de los sobrevivientes ni siquiera pudieron ver su movimiento correctamente. Esto fue simplemente una locura, y hubo un silencio atónito, que siguió su ejemplo cuando Dylan miró a los demás que lo miraban con una mirada horrorizada. Por cierto, si nadie los vio todavía, traje algunos supervivientes del cuarto piso para vivir con nosotros. ¿No es eso agradable? Dylan recorrió con la mirada la fila de supervivientes que residían en la cafetería desde hacía bastante tiempo. No los aceptamos, anunció de repente una dama a la que nunca había visto antes. A cambio de esto, Dylan solo asintió con la cabeza antes de hacer la pregunta más importante. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Dylan no tenía idea de quién era la mujer frente a él. Esto lo confundió lo suficiente como para que hiciera la pregunta sin rodeos. Por lo que parece, ni siquiera estaba bromeando, lo que golpeó a la mujer ligeramente gordita incluso más que una bofetada en la cara. Pero incluso si no conocía a la mujer, Dylan optó por mantener la calma, por un momento, al menos. ¿Nosotros? Parece que estás tratando de hablar por todo el grupo. En ese caso, dime tu razón para rechazar al grupo de sobrevivientes. Puede parecer que está tranquilo en el exterior, pero la presencia espeluznante que Dylan irradiaba, causaba miedo dentro de todos. Debido a su presencia dominante, la mujer gordita se tomó unos momentos antes de atreverse a hablar una vez más. La más obvia sería la escasez de comida y agua y además, piensa en el espacio y la cafetería no es exactamente lo suficientemente grande como para que se apretujen más de 200 personas. Si aceptas a este grupo, quién sabe cuánto tiempo tomará antes de que aceptes más y más sobrevivientes. Y para agregar, es más probable que ocurran conflictos. Estamos en un hospital que también está especializado en tratar a pacientes con enfermedades mentales, así que, quién sabe cuántos de los nuevos supervivientes tienen enfermedades mentales y están listos para matarnos a la vez. Por último, pero no menos importante, a los monstruos les resultará más fácil localizarnos debido a nuestro alto número. Si uno escuchara las palabras de la mujer y pensara un poco, podría decir claramente que la mayoría de sus razones tenían algo de verdad detrás. Cuantas más personas tuvieran en su grupo, menos comida recibirían todos, y también se convertirían en objetivos fáciles para los monstruos. Sin embargo, Dylan no estaba de acuerdo con las otras razones porque simplemente no tenían sentido para él. En ese caso, ¿qué pasa con la posibilidad de que personas con enfermedades mentales estén entre nosotros todo el tiempo? Solo eché un vistazo a la situación de hace un momento. Alguien me apuntó con un arma.
¿No es un poco irrazonable y una clara señal de que la salud mental de este cabeza dura alcanzó el mismo nivel que tu coeficiente intelectual? El espacio tampoco es un problema porque el primer, segundo y cuarto piso ya han sido despejados. Incluso el tercer piso parece seguro. El único problema en el segundo piso es la puerta, pero eso no es algo que deba preocupar a nadie en este momento. Y si tuviéramos que hablar sobre los peligros de los zombies y otros monstruos, esto se puede resolver en el momento en que tengamos más ascendentes, que estén listos para luchar, subir de nivel y volverse más fuertes. Dylan hizo todo lo posible por mantener la calma y no usar su fuerza como un medio de autoridad para ejercer su dominio. Pero eso fue mucho más difícil de lo que esperaba, simplemente porque no era un líder nato. Tampoco tenía idea de cómo convencer a algunos idiotas de que tenían que hacer algo para fortalecerse simplemente para sobrevivir. Todavía no los acepto. Anunció la mujer, ignorando la intimidante presencia de Dylan. No estaba dispuesta a ceder, pero se estremeció en el momento en que Dylan suspiró profundamente. Bien, en ese caso, ¿qué tal si todos los que quieran ser útiles para esta comunidad, incluidos los supervivientes que están dispuestos a luchar contra zombies y otros monstruos, serán aceptados en nuestro grupo, y todos los demás serán expulsados? Eso obviamente incluye a todos los que ya están en el grupo, como tú también. Ni siquiera te conozco. ¿No es gracioso? He estado en la cafetería durante casi una semana entera, pero nunca te había visto antes. ¿Eres un fantasma o simplemente se te da bien esconderte? Seamos honestos aquí. Considerando que no te conozco, o acabas de unirte a este grupo, o estabas holgazaneando, como un pedazo de mierda. Si tiene una queja, trate de sonar razonable, por favor. Sacudió la cabeza, sintiendo que estaba harto de que la gente no hiciera nada y tratara de entrenarlo incapaz de mantener la calma. Fue una suerte que no todos fueran tan estúpidos como el anciano y la mujer a su lado. De alguna manera se sentía como si hubiera tirado su coeficiente intelectual en el inodoro mientras cagaba. Como tal, Dylan tuvo que respirar hondo antes de volver a centrar su atención en los demás una vez más. Mirándolos a todos, preguntó en voz alta y clara. Excepto este humano con un coeficiente intelectual de un ladrillo a mi lado, ¿quién tiene algo en contra de aceptar a los supervivientes? Lo único que impidió que Dylan comenzara un motín debido a su ira y frustración fue comenzar a maldecir abiertamente a los demás. Esto fue algo que todos se dieron cuenta rápidamente porque Dylan aún no había comenzado a amenazarlos con la misma arma que le habían apuntado o incluso matar a quienes lo molestaban. Era contrario a las expectativas de la mayoría de la gente, lo que los llevó a calmarse un poco. Por otro lado, Diane levantó la mano para compartir sus dudas. Si permitimos que todos coman hasta saciarse, dudo que las reservas de alimentos duren más de 50 días. Y eso ya es lo máximo. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? Si encontramos más supervivientes, nuestras reservas se desvanecerían aún más rápido. Era obvio que Diane no ignoraba la autoridad de Dylan, de lo contrario, habría dicho algo sobre las cosas que él había dicho antes. Por el contrario, aceptó fácilmente su decisión de acoger a otras personas. Diane sintió que era lo mejor que podían hacer acogiendo a todos. Este era incluso el caso si los nuevos supervivientes no hicieran nada para ayudarlos. Sintió que era su deber moral ayudar a quienes lo necesitaban porque todos estaban en la misma situación. Más cerca de la muerte que nunca, y encarcelado en un mundo que se estaba volviendo más peligroso con el tiempo. Diane entendió que Dylan quería ayudarlos y que estaba dando lo mejor de sí para brindarles a todos la mejor vida posible. Sin embargo, para lograr esto, todos tenían que hacer algo que facilitara la vida en su comunidad. Para esto se requería un líder. Alguien que era generoso pero también de mente fuerte cuando se trataba de tomar decisiones difíciles. Y Diane creía que Dylan era la persona adecuada para esto. ¿Tenemos que empezar a racionar la comida ya? ¿Deberíamos intentar cazar animales mutados y comer su carne? Dylan se preguntó mientras su mirada se posaba en las armas Cobolt. Yacían en la esquina de la habitación, limpias y brillantes antes, pero ahora simplemente acumulaban polvo. Si la carne de los animales mutados está bien para comer, también podemos crear equipos de caza. Mientras la carne de los animales mutados no sea venenosa o no comestible, o demasiado potente para que el cuerpo humano la digiera, todo debería estar bien. No deberíamos preocuparnos demasiado por la comida por el momento. La carne de los animales mutados debería ser comestible, pero eso es algo que tenemos que probar más adelante. Por ahora, propondría que todos deberían recuperarse, y luego decidiremos qué tipo de tareas o tareas harán todos después.
Los más importantes para saciarse son los luchadores del grupo, lo cual es algo obvio. Después de todo, somos responsables de la seguridad de todos. Si morimos porque no comimos lo suficiente para tener la energía necesaria para luchar, todos los demás morirán también. Luego estarían aquellos que aportan al menos algo a la comunidad. Se les debe permitir comer, al menos, un plato de comida, y los que no hacen nada y bueno, ustedes se quedan con el resto. Dylan se limitó a encogerse de hombros. Todavía tenía que pensar en un plan adecuado para la distribución de alimentos sin crear ningún conflicto. Todavía había algo de tiempo para pensar en un plan adecuado, pero Dylan era bastante obvio con su intención. Aquellos que trabajaron duro obtendrían más beneficios, mientras que los perezosos se quedarían sin mucho. Pero incluso entonces, Dylan les permitió sobrevivir y no los echó. De alguna manera, era como si Dylan hubiera respondido la pregunta sobre la aceptación de nuevos sobrevivientes, y también había dejado en claro que no se aceptarían represalias. Esto fue aún más evidente cuando Dylan comenzó a establecer algunas reglas básicas. La primera regla que tengo en mente está entre las más importantes para mantener un buen ambiente en nuestra pequeña comunidad, en mi opinión. Prohíbo estrictamente. Realmente no me importa si alguien tiene sexo con consentimiento mutuo, o incluso si alguien vende su cuerpo voluntariamente. Este es su asunto privado y no tiene nada que ver conmigo. Pero en el momento en que alguien intente hacer alguna estupidez, no me abstendré de usar la violencia. Después de que terminó de contarles a todos la primera regla, Dylan hizo una pausa de unos segundos antes de revelar las otras reglas que se le ocurrieron. Todos son libres de irse cuando quieran, pero si alguna vez regresan, no recibirán ni una pizca de confianza. Después de todo, no tendría ni idea de su verdadera razón para regresar, si son espías, o qué tipo de intenciones albergará. Incluso si no me importa quién se queda y quién se va, en el momento en que alguien se atreva a traicionarme, no me abstendré de mostrarle amablemente a cada traidor cómo los recompenso. Pero supongo que no aceptar traiciones es algo obvio. La segunda regla sería que todos deben haber matado, al menos, un monstruo. Esto no tiene nada que ver con si quieren pelear o no. Si no quieres pelear, mata a un solo monstruo lisiado, danos el cristal de habilidad si está remotamente relacionado con el combate, y todo estará bien. De lo contrario, reconsidera si necesitas la habilidad y si es compatible contigo. Si ese es el caso, debe concentrarse en actualizarlo. Llegando a la tercera regla, simplemente no me causen demasiados problemas si consideran holgazanear. Exijo a todos tener unos modales básicos y preguntarse cómo reaccionaría yo si alguien golpea a otra persona, o si alguien roba los bienes de otra persona. Algunos de ustedes pueden haberlo notado, pero tengo mal genio, así que piénsenlo dos veces antes de ponerme de los nervios. Era bastante obvio que Dylan nunca había sido un líder. Probablemente era más joven que la mitad de la multitud de sobrevivientes. Pero eso no era algo que pudiera molestarle en este momento. Después de todo, necesitaban a alguien que asumiera la responsabilidad de todos, que los protegiera y que sujetara sus correas con fuerza, de lo contrario, solo era una tragedia que estaba por suceder. Sin embargo, Dylan no pudo evitar sentirse un poco frustrado cuando terminó de establecer y explicar las reglas. Vio algo que le hizo sentir como si sus palabras hubieran sido ignoradas en su totalidad. Sus ojos se movieron hacia uno de los hombres bastante jóvenes, que había estado en la cafetería desde el comienzo de la ascensión primordial. Sus ojos estaban pegados a las mujeres que habían sido tratadas como esclavas sexuales, y Dylan no pudo evitar sacudir la cabeza con decepción. Parece que el mejor ejemplo para mostrar lo serio que soy con mis reglas ya ha aparecido. Dylan ya podía decir que el joven rompería las reglas que acababa de establecer. De hecho, estaba bastante seguro de que el joven, llamado León, ni siquiera lo escuchó cuando los estaba anunciando en voz alta y clara. Pero eso estaba bien para Dylan porque las reglas que había establecido eran bastante fáciles de entender, y no exactamente algo fuera del mundo. Estaba bastante seguro de que no era difícil cumplir con todos ellos, y que uno no debería hacer las cosas que prohibía. Cualquiera con moral no necesitaría que las reglas se hicieran cumplir en primer lugar. Los seguirían como si fuera lo correcto inconscientemente. Como tal, el joven en los ojos de Dylan era otro ejemplo de humanidad en su peor momento como Max. Sin embargo, todavía había un rastro de esperanza dentro de Dylan de que tal vez simplemente estaba malinterpretando la mirada y las intenciones de León. Como esperaba lo mejor, desvió su enfoque hacia la remodelación de la cafetería. Había 50 recién llegados que necesitaban un lugar para dormir, ropa y un poco de privacidad para ellos.
Sarah explicó a las mujeres a qué debían prestar atención, mientras Pierre ayudaba a los hombres a acomodarse. Oliver y Ailee también ayudaron y, para variar, Dylan eligió ayudar en la cocina. Su vida había sido solitaria, incluso si tenía una gran familia. Como tal, había aprendido a cocinar. Nunca esperé preparar la cena para 70 personas. Diane comentó de repente mientras intentaba hablar con Dylan. Volvió la cabeza, solo para verla revolviendo un cucharón en una olla enorme. Desde que obtuvo la habilidad pasiva el arte de cocinar, Diane parecía haberse obsesionado con la cocina. Pero eso probablemente fue simplemente porque quería ser de ayuda para todos. Dylan sintió que esta era una excelente manera de apoyar a toda la comunidad. Sin embargo, antes de que Dylan pudiera decir algo, Sarah irrumpió en la cocina mientras decía con voz exasperada. Dylan, no puedes hacer nada contra estas mujeres. No tengo idea de lo que está pasando con ellos, pero casi todos comenzaron a llorar, son tan frustrantes. Parecía que Sarah no era buena para manejar a las mujeres cuando lloraban o estaban tristes. Por lo tanto, Dylan solo pudo sonreír secamente antes de encogerse de hombros. ¿Qué esperas que yo haga? ¿Debería gritarles y decirles que dejen de llorar? Déjalos llorar y liberar su estrés por un tiempo. Si vieras lo que yo vi en el cuarto piso, no actuarías así. Había sido testigo de la crueldad y el comportamiento animal al que estaban sujetos y, como tal, sabía que necesitarían algo de tiempo para superar su trauma. En este momento, solo estaban liberando la pena y el dolor que habían acumulado durante los últimos días. Como tal, solo era obvio que lloraran o incluso colapsaran, ahora que vieron el brillo de la esperanza. Había bastantes personas que les parecían amables. Las enfermeras, todos los ascendentes y demás los cuidaron mucho, a pesar de que quitarían algunos de los escasos recursos dentro de la cafetería. Algunos supervivientes podrían estar en contra de ellos, pero los supervivientes recién llegados estaban nerviosos y no sabían qué hacer a continuación, por lo que simplemente estaban agradecidos por la ayuda de todos. Incluso si nadie los hubiera aceptado en la cafetería, ya era una bendición haber sido salvado de las garras de Max y su grupo de 12 seguidores. Ahora que la amenaza ya no existía, lentamente comenzaban a analizar su nueva situación. Entendieron que Dylan había aceptado a todo su grupo y que estaba estableciendo reglas específicas para protegerlos. En realidad, Dylan aceptaría a todos los sobrevivientes y establecería las mismas reglas incluso si se encontrara con muchas más personas necesitadas. Era importante que hubiera algunas líneas que uno no debería cruzar de ninguna manera. De lo contrario, uno abandonaría el camino de ser humano y se convertiría en un monstruo con piel humana. Después de que ocurrió la ascensión primordial, muchos más monstruos con piel humana estaban obligados a revelar su verdadero yo simplemente porque todos creían que su fuerza les permitía hacer cosas que de otro modo estaban prohibidas, tanto moral como legalmente. Apartando la mano, Dylan agregó en un tono serio. No pienses demasiado en eso, Sarah. Solo alégrate de no enfrentarte a la misma situación que ellos. Incluso si no crees que estamos viviendo bien aquí, deberías haber visto cómo es la situación fuera del hospital, y mucho menos en los lugares donde encontramos a los supervivientes. Su seriedad silenció a Sarah, quien simplemente se dio la vuelta para salir de la cocina nuevamente. No estaba segura de lo que esperaba de Dylan, pero después de ver un tinte de tristeza y enojo por la situación de las mujeres en sus ojos, Sarah concluyó que él también se sentía un poco impotente. Pensando en los ojos de algunas mujeres, Sarah inmediatamente se arrepintió de lo que había dicho antes. Por lo tanto, en lugar de quejarse, apretó los puños y se regañó mentalmente antes de decidir dar lo mejor de sí para brindar a las mujeres el mayor apoyo posible. Después de todo, era posible para ella evaluar lo que había estado sucediendo en el cuarto piso. Diane sintió lo mismo, por lo que volvió a su trabajo antes de murmurar. Hoy haré la mejor cena de todas. Después, comenzó a trabajar duro y, en una hora, había cocinado una comida elaborada. Y eso solo fue posible porque la estufa de gas todavía funcionaba. Por cuánto tiempo continuaría, nadie lo sabía. Como tal, decidieron disfrutar de la comida caliente el mayor tiempo posible. Dylan también entendió esto, por lo que decidió ser generoso por un día más después de ver las enormes cantidades de comida que preparaban con solo unos pocos ingredientes. Toma esto, les diré a los demás que la comida está lista. Dylan dijo así de repente. Le entregó a Diane el anillo de Yara, pensando que sería conveniente que lo usara. Mientras estuviera dentro de la cafetería, nadie se atrevería a quitárselo. Incluso si hubiera alguien lo suficientemente tonto como para intentarlo, Dylan no dudaría en golpear a esta persona.
Hacer un ejemplo de los errores de otras personas era algo que tenía que hacer para mostrar que sus reglas no estaban destinadas solo a ser usadas como decoración. Pero hacer un ejemplo no era algo en lo que tuviera que pensar, al menos no ahora. El sol no brillaría en la cafetería por mucho tiempo, y algunos rincones ya se habían oscurecido por completo. Es realmente molesto vivir aquí sin un generador. Bueno, no es que pudiéramos hacer mucho si tuviéramos un generador aquí mismo. No tengo ni idea sobre las redes eléctricas y cómo funcionan. Probablemente me mataría a mí mismo y a todos los demás si tuviera que experimentar algo. Mirando alrededor del grupo mientras salía de la cocina, Dylan no pudo evitar preguntarse si tenían un electricista aquí. E incluso si hubiera uno, tampoco es que tuvieran el plano de la infraestructura de la cafetería. Les faltaba demasiada información, lo cual era bastante frustrante. Realmente deberíamos construir una comunidad adecuada. En los próximos días, una de las principales prioridades será descubrir más sobre todos los supervivientes, sus campos de estudio, ocupaciones y también qué tipo de habilidad tienen, supongo. Dylan tenía bastantes cosas en mente, incluidas cosas sobre su habilidad origen, los supervivientes, la seguridad de la cafetería, la puerta permanente en el segundo piso, etc. Pero por ahora, quería olvidarse de todo, razón por la cual se juntó y se hizo crujir los nudillos. Esto provocó un sonido extremadamente fuerte a través del cual todos se estremecieron, antes de mirarlo, sobresaltados. Hoy todos vamos a festejar. Tengamos un gran final del día y despertemos llenos de energía, con nuevas esperanzas y motivación para luchar por más mañana. Después de decir esto, Dylan volvió a la cocina para ayudar a Vianney a traer platos de comida para todos. Eso no era algo que normalmente haría, pero quería darles a los nuevos supervivientes más esperanza de que todo mejoraría, que no tendrían que tener miedo del futuro como había sido el caso de Max y sus seguidores. Era solo su intento de ayudar, y no había nada de malo en eso. A través de esto, Dylan pudo conocer a más sobrevivientes y descubrir un poco sobre ellos, lo cual fue muy útil. Un plan sobre qué tipo de grupo quería formar se estaba formando lentamente en su mente. El plan ciertamente requería algunas mejoras y tiempo para ponerse en marcha, pero estaba bien por ahora. Dylan estaba realmente satisfecho consigo mismo. Las cosas parecían mejorar con el tiempo, incluidas sus mejoras en la fuerza. Había muchas cosas que Dylan aún tenía que resolver, y había problemas que tenían que resolver, pero no tenía prisa por resolver todo de una vez. Después de todo, todos ellos estaban vivos y eso era todo lo que importaba. Dylan no se dio cuenta de que simplemente estaban enfrentando la calma de una tormenta que había comenzado a gestarse, una tormenta más devastadora que cualquier otra que haya enfrentado antes. Después de que terminó la cena, algunos sobrevivientes nuevos se ofrecieron como voluntarios para lavar los platos. Parecía que casi todos estaban dispuestos a ayudar y mostrar su gratitud. Querían demostrar que eran útiles y que sería malo desterrarlos del grupo. Dylan nunca había planeado hacer algo así. Sin embargo, fue genial ver que todos dieron lo mejor de sí mismos. Por eso, se olvidó de León por el momento. Simplemente había demasiado en su plato, lo que hacía las cosas bastante difíciles para ser honesto. Hoy había sido bastante agotador, y mañana no mostraba signos de ser mejor, aunque solo significara agotamiento mental, sino físico. Sabiendo que Dylan eligió dormir. Sin embargo, en el momento en que estaba a punto de cerrar los ojos, sus ojos se posaron en León, que estaba robando miradas a la misma mujer que antes. ¿Por qué estás tan ansioso por recibir una paliza? Tengo muchas ganas de dormir y Dylan casi soltó. Sin embargo, se quedó callado y decidió permanecer despierto. Su instinto le dijo que algo sucedería y que tendría que crear un ejemplo vívido de lo que les sucedería a aquellos que rompieran sus reglas. Dylan quería ser conocido como un hombre generoso con las personas que lo obedecían, mientras que era cruel con todos sus enemigos, aquellos que lo traicionaron y aquellos que no respetaron su autoridad. Esta era la forma más sencilla de liderar un grupo, infundir miedo a sus castigos, así como recompensar generosamente a todos aquellos que obedecían sus reglas. Al menos eso era lo que Dylan suponía porque tenía sentido. Por lo general, a los humanos les gustaba que les dieran reglas específicas porque significaba que sus vidas serían fáciles siempre que siguieran estas reglas. Por supuesto, Dylan sabía que este no era el caso con todos los humanos, pero esa era especialmente la razón por la que había establecido las reglas y ahora pensaba en una forma única de hacer un ejemplo de León.
Pero, León parecía estar demasiado ansioso por convertirse en su próximo objetivo y todo este ejemplo lleno de acontecimientos e incluso más impactante pareció suceder mucho antes de lo que esperaba. Después de todo, León estaba bastante impaciente, razón por la cual se acercó al lado de la habitación que estaba reservado para las mujeres. Era obvio hacia dónde se dirigía, razón por la cual Dylan se levantó del suelo lo más silenciosamente posible. Casi toda la cafetería estaba a oscuras. Como tal, Dylan tuvo que tener cuidado al atravesar la habitación. Casi tropezó con Oliver, que dormía profundamente. Pero después de un tiempo, se dirigió hacia el área donde las mujeres dormían actualmente. Mientras tanto, León ya había encontrado el camino hacia la mujer que había estado buscando. Fue bastante fácil de lograr por él. Después de todo, podía sentir los objetos y los seres vivos a 2 metros a su alrededor con facilidad. Eso fue lo que le permitió su habilidad pasiva radar miniatura. Dylan no tenía esto, pero aún podía encontrar su camino a través de la cafetería siguiendo los gritos ahogados de alguien que intentaba desesperadamente moverse y escapar de las garras de León. Mientras Dylan se acercaba lentamente a León por detrás, León había puesto a la fuerza una mano en la boca de la joven, mientras restringía sus movimientos. Todavía estaba demasiado débil debido a los incidentes que habían ocurrido durante los últimos días. Pero el mal estado de la mujer no fue la única razón por la que no pudo escapar de las garras de León. Simplemente era demasiado fuerte. Después de todo, estaba dándolo todo y luchando desesperadamente para no ser tomada por la fuerza. Todavía había algunos poderes desconocidos dentro de la mujer, que no querían revivir la misma pesadilla de la que acababa de escapar. Incluso la muerte era mejor que eso. Como tal, estaba tratando de escabullirse de la garra de León, que se había vuelto aún más fuerte. Buen trabajo, mujer, eres realmente feroz. Dylan solo podía pensar. Respetaba a la mujer por cuanto luchó contra León, sin darse por vencida a pesar de que ya se había enfrentado a la misma situación antes. Y antes había sido incluso peor que ahora. Eso simplemente significaba que la mujer aún tenía que darse por vencida. Sin embargo, justo cuando Dylan estaba a punto de alcanzar el cuello de León, Dylan notó algo de lo que aún no se había dado cuenta. Espera, y él es uno de mis ascendentes. La realización lo golpeó de repente. Se había olvidado de León, pero ahora que lo pensaba, había una razón por la que recordaba el nombre del joven. León era uno de los ascendentes que se había unido al grupo de luchadores no hace mucho tiempo. Como tal, su nivel no era tan alto. Pero incluso entonces, la fuerza de León fue más que suficiente para sujetar a una mujer débil y débil. Al comprender que León era uno de los luchadores de los que había estado un poco orgulloso inicialmente, Dylan frunció el ceño profundamente antes de extender la mano. En un instante, se apoderó de la cabeza de León y sus dedos se entrelazaron con fuerza alrededor de su cabello. Solo un momento después, tiró con fuerza al joven, quien gritó de dolor. Dylan no se contuvo en usar su fuerza en absoluto. A través de esto, casi arrancó algunos mechones de cabello de León. Pero eso no era algo que pudiera molestarle. Después de todo, el cuero cabelludo de León era lo menos por lo que León debería estar preocupado en este momento. Seguido por el grito de dolor, León trató de moverse y luchar contra el poderoso hombre que lo había agarrado. Sin embargo, en el momento en que vio a Dylan y sus ojos helados, el joven se congeló en su lugar. Mientras tanto, la joven y hermosa mujer se dio cuenta de que estaba libre y gritó con fuerza, el pánico y el miedo claramente evidentes en su voz. Fue su primer y último grito de auxilio. Y este grito resonó por toda la cafetería, despertando a todos. Las mujeres cercanas a la escena del crimen se estremecieron antes de saltar de sus colchones apresuradamente. Vieron a León, que intentaba agarrar la boca de la mujer. Su mirada se desvió hacia Dylan, cuyos fríos ojos causaron escalofríos en las espaldas de las mujeres. Al ver que León todavía estaba tratando de apoderarse de la mujer, Dylan se llenó de rabia. En un movimiento rápido, Dylan levantó a León en el aire, todavía sosteniéndolo por el cabello, dejando que sus uñas arañaran su cuero cabelludo. El joven aulló de dolor cuando todos vieron claramente a Dylan y León, quien gritaba de dolor cuando Dylan lo arrastró lejos del espacio donde dormía la mujer. Fue impactante ver a los dos jóvenes peleando en la oscuridad de la noche. Sin embargo, ni un solo sobreviviente pensó que Dylan había roto las reglas que había establecido no hace mucho tiempo y entró en el espacio para dormir de las mujeres. Después de todo, uno tenía que estar ciego para no ver los ojos helados de Dylan que estaban llenos de ira, seguido por el hecho de que estaba sosteniendo a León por el cabello, arrastrándolo hacia el centro de la habitación.
Ahora todos estaban completamente despiertos, y varias docenas de linternas seguían a Dylan, solo para que algunas mujeres enfocaran a la hermosa mujer, que había escapado por poco de ser violada. Estaba temblando y apenas podía prestar atención a lo que Dylan estaba a punto de hacer. Perdón por despertarlos a todos, pero este ser humano viscoso acaba de intentar joder a alguien. Hace solo unas horas dije que no permitiría que nadie haga algo estúpido como violar a alguien, ¿no es así? Dylan ya ni siquiera sonreía. Su expresión era mortalmente seria mientras miraba a León, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. Su expresión facial estaba llena de miedo y dolor, pero Dylan ignoró sus súplicas y agregó con frialdad. Di la última advertencia no hace mucho tiempo, y creo que fui lo suficientemente paciente con todos. Así que tendrá que morir. Diciendo eso, empujó al joven, a quien sostenía con fuerza, justo enfrente de él. León cayó de rodillas porque sus piernas temblorosas ya no podían soportar su peso, y estaba a punto de suplicar piedad, que nunca haría algo tan estúpido como tratar de follar a alguien, y que podía hacerlo mejor. Sin embargo, los ojos y la expresión de Dylan indicaban claramente que León se había quedado sin oportunidades. Incluso si los demás no habían escuchado claramente cada palabra que dijo, no fue difícil descubrir lo que quería hacer. La hoja de la espada del capitán brilló en los rayos de las linternas que miró fijamente por un momento antes de agregar. Hubiera dicho que descanses en paz, pero realmente no creo que merezcas descansar en paz. Así que vete a la mierda y diviértete en el infierno, o lo que sea que venga una vez que la vida termine. No había necesidad de que Dylan siquiera dijera una palabra. Sin embargo, por extraño que parezca, sintió que era necesario mostrar claramente su disgusto por cada persona que se atrevía a follar mujeres. Los demás deberían entender que tenía una política de tolerancia cero en este sentido. Para enfatizar su punto, Dylan levantó la espada del capitán en el aire. El brillo de la hoja de la palabra larga deslumbró a todos por un segundo antes de que cortara el viento y escucharan el sonido de la hoja desgarrando la piel. Posteriormente, la vista de Dylan y León se reveló una vez más. Dylan se alzaba sobre León, la espada del capitán teñida de rojo. La sangre goteaba por el suelo, mientras la mirada de Dylan descansaba sobre el cuerpo sin cabeza que se desplomó en el suelo. Apenas un momento después de que la espada hubiera atravesado la piel de León, una fuente de sangre brotó a través de los alrededores, seguida de una cabeza que cayó al suelo. Muchos sobrevivientes se quedaron sin aliento cuando vieron un asesinato justo frente a ellos. Mientras tanto, aquellos que no jadearon por aire, no pudieron evitar mirar a Dylan y al cadáver sin cabeza durante varios segundos. Todos se sorprendieron más allá de cualquier medida y estaban tan atónitos que nadie emitió un sonido. Acababan de irse a dormir después de la mejor cena que habían tenido desde que ocurrió la ascensión primordial, y ahora, ni siquiera 5 horas después, uno de los suyos había sido decapitado justo enfrente de ellos. Por nadie más que su propio líder. Esto fue impactante, en pocas palabras, y el miedo se apoderó de casi todos los supervivientes, solo para que las mujeres que habían sido maltratadas, violadas y torturadas hasta no hace mucho comenzaran a llorar nuevamente. Incluso si la vista de un cadáver decapitado daba miedo, el hecho de que Dylan protegiera a uno de ellos fue mucho más impactante para ellos que cualquier otra cosa. En ese momento, Dylan había impreso en todos la seriedad de sus reglas. Todos entendieron que Dylan no solo era amable o cruel, sino que también era intolerante con el incumplimiento de las reglas y que nunca aceptaría que nadie se metiera con su gente. Después de decapitar a León, Dylan guardó silencio. Simplemente estaba parado en medio de la cafetería, sosteniendo su espada larga y mirando hacia el cadáver sin cabeza. Pasó un minuto entero mientras miraba el cadáver como si estuviera en trance antes de que un suspiro escapó de sus labios. Podía sentir todas las miradas fijas en él mientras caminaba hacia la puerta corrediza de la cocina y se agachaba para recoger una de las grandes bolsas azules de basura. Volviendo al centro de la habitación, Dylan recogió la cabeza de León y la arrojó dentro de la bolsa antes de cubrir el resto del cuerpo con la gran bolsa de basura también. Después, Dylan recogió el cuerpo inmóvil. Se acercó a las puertas de la cafetería, dejó a un lado tanto el cadáver como la espada del capitán para abrir tranquilamente las cadenas, solo para recoger tanto la bolsa de basura como su espada larga y salir. Un momento después, desapareció en la oscuridad de la noche. Los únicos sonidos que se podían escuchar dentro de la cafetería eran los sollozos silenciosos de las mujeres recientemente rescatadas, mientras que todos los demás estaban inquietantemente silenciosos. Katrine sabía que Dylan podía matar humanos sin verse demasiado afectado por ello. Incluso ella fue capaz de matar con ira.
Sin embargo, Katrine todavía tenía pesadillas frecuentes de los dos hombres que había matado, excepto Max, que podía pudrirse en el infierno por lo que a ella le importaba. Como tal, sintió que su mente, corazón y estómago estaban en un gran conflicto, discutiendo si la decisión de Dylan de decapitar a Leon había sido la correcta. Era bastante obvio que quería matar a Leon, pero castigarlo de otra manera también habría funcionado, o tal vez no. En su opinión, un mejor castigo habría sido obligar a Leon a pararse en la primera fila mientras luchaba contra zombies y otros monstruos, o incluso dejar que un zombie se lo comiera, justo enfrente de todos, pero incluso eso habría matado a Leon al final del día. Había estado en el nivel 2 o 3, como máximo. Como tal, sin la experiencia de combate necesaria, también habría muerto. Tal vez, morir a manos de zombies habría sido aún más doloroso e infligido más miedo en los corazones de quienes lo vieron morir. Katrine no estaba segura de esto, pero se dio cuenta de que Dylan había elegido la forma más impactante de mostrar su dominio. No aceptaba que nadie lo desobedeciera, y menos si se trataba de algo que podría crear caos en su grupo si no lo cortaba de raíz de inmediato. La forma en que manejó la situación podría haber parecido extremadamente cruel desde el exterior, pero todos los supervivientes lo pensarían dos veces antes de atreverse a considerar violar a una de las supervivientes femeninas, y mucho menos acercarse a ellas con malas intenciones. Era la forma más efectiva para que Dylan hiciera entender a todos que era imparcial y despiadado si era necesario. Simultáneamente, también mostró su empatía por los débiles, incluido el hecho de que había salvado a uno de los suyos de ser violado. Numerosos pensamientos pasaron por la mente de los supervivientes. Algunos creían que Dylan se había pasado de la raya con su castigo, mientras que a otros les gustaba el hecho de que se mantuviera firme en sus reglas, sin importar quién se atreviera a desafiarlo. Todas las mujeres estaban contentas por el hecho de que había salvado a una de ellas de ser violada. Pero incluso entonces, decapitar a Leon parecía demasiado violento para algunos de ellos. Sin embargo, esto solo mostraba claramente que el mundo actual había cambiado y que era necesario ser despiadado. Después de todo, si permitía que todos hicieran lo que quisieran, Dylan no solo perdería la confianza del superviviente, sino también su voluntad de permanecer leal a él. Era importante tener una columna vertebral y apegarse a algunos principios básicos incluso si uno derramara sangre como agua. De lo contrario, incluso ser poderoso no sería suficiente para que su gente se quedara. Pasó más de media hora por la que Dylan aún no había regresado. Ni un solo superviviente pudo conciliar el sueño, incluso si su cuerpo estaba muerto de cansancio. ¿No fue eso demasiado cruel? Entiendo que Leon debería haber sido castigado por intentar follar a alguien, pero decapitarlo directamente, ¿no es demasiado? Preguntó un hombre de mediana edad con voz preocupada. Recordó vívidamente cada momento de la ejecución, la forma en que los ojos de Dylan habían brillado con una rabia maníaca y el sonido de la hoja cortando el cuello de Leon como carne muerta. Escalofríos le recorrieron la espalda con solo pensarlo. ¿Eres estúpido? Muy cruel. Si Dylan hubiera permitido que uno de sus hombres follara a alguien sin hacer nada en contra, todo el grupo se habría convertido en un grupo de lobos lascivos. Con el impacto que creó al matar a Leon, nadie se atreverá a poner una mano sobre uno de nosotros sin nuestro consentimiento. Era una mujer bastante hermosa, que disparó con vehemencia al hombre de mediana edad, y muchas otras mujeres asintieron con la cabeza en acuerdo. Incluso si Dylan daba miedo, cumplió con las reglas que había establecido e hizo exactamente lo que había dicho, replicó rompiendo las reglas con violencia. Al final, la discusión continuó durante bastante tiempo, solo para que el silencio siguiera después. Todos estaban esperando a Dylan, y nadie se atrevió a ser demasiado fuerte para decir lo que pensaba después de su regreso. Mientras tanto, Oliver se había levantado de su colchón para limpiar la sangre de Leon. Fue uno de los únicos hombres que no estaba exactamente asombrado por la acción de Dylan o la forma en que promulgó el castigo. Pierre también estaba bastante tranquilo, pero quienes intentaban imbuir discordia eran los supervivientes como el anciano de la mano rota y la anciana, a quien Oliver no conocía tan bien. Las mujeres rescatadas habían dejado de llorar y también esperaban a Dylan. Después de una espera insoportable de 40 minutos en la que los ojos de todos se dirigían a las puertas, Dylan finalmente regresó a la cafetería. Lo primero que descubrió fue que las puertas aún no estaban encadenadas. Eso significaba que nadie había intentado o logrado bloquearlo. Dylan había supuesto que algunos intentarían echarlo del grupo después de su arrebato bastante violento.
Sin embargo, cuando vio que nadie estaba dormido cuando regresó, Dylan solo pudo apretar los labios en una línea delgada. Tenía la esperanza de evitar encontrarse con las extrañas miradas de todos, razón por la cual se había tomado su dulce tiempo para regresar después de deshacerse del cuerpo. Después de todo, sacar el cadáver del hospital no tomó mucho tiempo. Sin estar seguro de qué palabras serían las mejores para decir en la situación dada, Dylan se aclaró la garganta antes de preguntar. ¿Alguien tiene un problema con lo que acabo de hacer? Su voz no sonaba enojada ya que se había calmado de su ira que había sido dirigida únicamente a León. Como tal, casi parecía que el Dylan actual era completamente diferente al que habían presenciado solo 40 minutos antes. Por supuesto, había sobrevivientes que tenían un problema con el asesinato, pero nadie se atrevía a abrir la boca frente a él. Todos sabían que matar ya no era algo extraordinario, no en la nueva era que les había sido impuesta por la fuerza por una existencia desconocida. Debido a la nueva era, y las cosas que ya habían presenciado, no era como si creyeran que Dylan tenía la culpa. Fue solo la forma en que Dylan había actuado, su crueldad y el hecho de que no mostró signos de vacilación mientras decapitaba a un compañero humano lo que asustó a todos un poco. ¿Era realmente necesario matarlo? Uno de los hombres bastante viejos se atrevió a preguntar con voz temblorosa. Parecía tener 60 años y ser uno de los nuevos supervivientes. La pregunta del anciano no sonó como una acusación o como si el anciano intentara culpar a Dylan. Más bien, era más como si el anciano quisiera saber el razonamiento de Dylan. Comprender lo que estaba en la mente de los demás era importante, y Dylan entendió lo que el anciano quería de él. Por lo tanto, pensó en la mejor manera de responder a esto antes de elegir responder con honestidad. Creo que mi razón es bastante simple. Si tuviera que dar solo una razón para decapitar a León, probablemente sería el hecho de que trató de follar a alguien. Digamos que le habría permitido seguir con vida y haberlo perdonado por su espantoso acto. ¿Qué debería haber hecho a continuación según usted? Tal vez querrías que lo dejara quedarse aquí, o preferirías que lo echara de la cafetería. Al final, la decisión más probable sería exiliar a León de la cafetería. Teniendo en cuenta que era un ascender, las posibilidades de que sobreviviera en el primer piso eran bastante altas. Pero, ¿qué pasaría después de que lo exiliara? Fuera del hospital, estaba destinado a morir, y en los otros pisos, tampoco habría sobrevivido. Como tal, era probable que atacara a nuestros grupos de cazadores, ya fuera para matar o como un medio para asegurar un trueque para intercambiar sus rehenes por comida y agua. De esa forma, ya era mejor matar a León que tener problemas futuros innecesarios con él. Sin embargo, eso no es lo más importante. ¿Qué pasaría con mi autoridad si permitiera que otros rompieran mis reglas, así como así? Si lo hubiera exiliado, y algo sucediera, otros me culparían, y sería aún peor si hubiera ignorado sus fechorías. Todos comenzarían a hacer lo que quisieran porque permití que el primero reinara libremente. A la larga, nuestro grupo se desmoronaría y el caos descendería, desatando lo peor entre nosotros, y eso ciertamente no es algo que nadie aquí quiera que suceda, ¿verdad? Dylan tenía mucho más que decir, pero lo dejó ser por el momento. Todos todavía estaban conmocionados porque había decapitado cruelmente a León. Como tal, lo mejor era esperar un poco y dejar que todos se calmaran. Incluso si otros no lo llamaban líder, jefe o algo así, Dylan sabía que acababa de convertirse en el autoproclamado líder del grupo al reclamar indirectamente el título para sí mismo. Esto y el hecho de que había decapitado a alguien fue más que suficiente para convertirlo de un sobreviviente ordinario en un líder en mediodía. Con eso en mente, decidió regresar a la esquina de la habitación, donde se acostó a dormir. Dylan estaba exhausto y no estaba de humor para decir nada más. Por lo tanto, ignoró a los demás mientras cerraba los ojos y entraba en un sueño profundo que duró varias horas. Mientras tanto, el anciano de unos 60 años, que le había preguntado a Dylan si era realmente necesario matar a León, se había calmado y vuelto a dormir también. Puede que no sea el más inteligente, pero parece que tiene algo de moral. Al final, definitivamente es mejor quedarse con él que estar con Max y su grupo, o fuera de la cafetería, todo debería estar bien, ¿verdad? Haciéndose la última pregunta, el anciano se quedó dormido sin saber qué le depararía el destino. Al contrario de él, muchos otros supervivientes estaban demasiado conmocionados para quedarse dormidos. Debido a que estaban alborotados, algunos se reunieron en pequeños grupos para comenzar a cotillar. Todos tenían su propia opinión sobre la situación dada, el comportamiento de Dylan y su respuesta.
Sin embargo, al final, la mayoría estuvo de acuerdo en que el ejemplo que hizo de León fue lo suficientemente impactante como para evitar que otros hicieran algo tan estúpido como tratar de follar a un miembro de su grupo mientras pensaban que podrían salirse con la suya. Él. Como tal, mientras Dylan dormía profundamente, otros también dormían, chismeaban o incluso consideraban dejar el grupo. Y esto fue algo que Dylan descubrió cuando se despertó unas horas más tarde. Había echado de menos despertarse antes del amanecer, pero eso estaba bien, considerando el desgarrador evento del día anterior. Dylan se frotó los ojos somnolientos y ahogó un bostezo mientras miraba a través de la cafetería antes de ver que un pequeño grupo de 5 personas lo miraban con expresión asustada. Pero incluso si tenían miedo, se acercaron a él con pasos cuidadosos, solo para que uno de ellos reuniera todo su coraje de una vez antes de murmurar una disculpa. L. Lo sentimos, señor, pero nos gustaría irnos. Dylan no esperaba que todos se quedaran, al menos no después del incidente de ayer. Era obvio que la mayoría de ellos quería reunirse con su familia. Además, si se sentían incómodos con él, o con cualquier otra cosa dentro del hospital, lo mejor era irse. Esto fue algo que simplemente aceptó, por lo que asintió con la cabeza. Si quieren, podemos darles un arma kobold, algunas dagas de cuerno de rata, un poco de comida y algo de beber para sobrevivir afuera por el momento antes de que encuentren un refugio para ustedes mismos. Dylan no tenía idea de a dónde querían ir los demás, pero no tenía ganas de echar al pequeño grupo de la cafetería sin un arma o recursos para sobrevivir aunque sea por un día o dos. Era duro fuera del hospital, y Dylan no estaba seguro de cuál era la situación en los otros pisos dentro del hospital de la ladera de la montaña Ryan. Pero incluso si quisiera ayudarlos un poco más, no era como si tuviera los medios para proporcionarles más recursos. Bueno, debería ser más de lo que deberían haber esperado, pensó antes de encogerse de hombros. Luego, caminó hacia el lote de armas kobold de las cuales el grupo de 5 podía elegir un arma. Dudo que hayan luchado contra zombies antes, así que una espada larga o una lanza sería lo mejor. Matar a algunos zombies y subir de nivel no debería ser un problema con las armas de kobold. El pequeño grupo pertenecía a la nueva hornada de supervivientes que había rescatado recientemente. Como tal, Dylan dudaba que supieran mucho sobre la ascensión primordial. Sin embargo, debido a que querían irse, Dylan no los bombardeó con preguntas, sino que simplemente los dejó caminar después de que Diane les proporcionara algo de comida para 2 días. Después de que salieron, Dylan suspiró profundamente antes de negar con la cabeza. ¿Por qué estás suspirando? ¿Estás triste porque se fueron, o porque les diste nuestros escasos recursos? Alguien preguntó de repente. Fue Katrine quien apareció junto a él, con su hermana Yvonne y le hizo la pregunta. Ella lo había escuchado suspirar y quería saber qué lo hacía sentir así. Por un momento, pensó que era porque él había decapitado a alguien de su propio grupo hace apenas unas horas, pero ese no era el caso. Se van a morir. Dylan acaba de decir, mirando las figuras de 5 que se alejaban y que abandonaban la cafetería para siempre. Nunca regresarían, y Dylan podía decir que ya no querían quedarse en el hospital. Estaba bastante seguro de que este pequeño grupo probaría suerte fuera del hospital, y que probablemente buscarían más comida en el supermercado. Entonces, ¿por qué no te detuviste entonces? Yvonne exclamó de repente, su mirada siguiendo al grupo de 5. Había vivido con ellos desde los días en que se había despertado después de la ascensión primordial. Incluso si fueran egoístas, su corazón estaba en el lugar correcto. Mirando a Yvonne, Dylan suspiró una vez más antes de responder. Ya dije que no impediré que nadie se vaya. No hay necesidad de que yo proteja a alguien que no quiere mi protección. Si alguien piensa que mi comportamiento o acciones no son correctos, pueden irse. Y si todos piensan eso, me iré en su lugar. Podría considerarme líder de este grupo en este momento, pero un líder sin confianza y lealtad es solo un título vacío, tal vez incluso una marioneta en algunos aspectos. Se encogió de hombros después, solo para recordar algo al ver al dúo de hermanas. Tu nombre es Yvonne, ¿verdad? ¿Te importaría hablarme sobre tu situación durante la ascensión primordial? Hay algo que quiero entender sobre las habilidades de origen, y creo que lo que hicimos durante la ascensión primordial podría ser bastante importante. Durante la ascensión primordial, Dylan tuvo un roce cercano con la muerte, y solo sobrevivió debido a su milagrosa fortuna. Debido a que estaba más cerca de la muerte que de la vida, había sido una necesidad para él sanar y recuperarse de la herida letal de tener un agujero en el pecho. Por eso había recibido la habilidad Origen Regeneración. Al menos, esto era algo que Dylan suponía.
Como tal, quería averiguar cuál era la situación de Yvonne. Ella fue la primera humana con una habilidad de origen, con quien se encontró, o más bien, la primera que conoció. Yvonne miró a Dylan por unos segundos, y solo ahora se dio cuenta de que había hablado con un hombre, lo que la hizo esconderse rápidamente detrás de su hermana. Incluso si Dylan parecía decente, el cuerpo de Yvonne reaccionó instintivamente a la presencia de un hombre debido al trauma que aterrorizaba su mente. Bastantes mujeres habían enfrentado el mismo trauma, pero todas lo sobrellevaron de manera diferente. Y todos ellos lo superarían y comenzarían de nuevo o sucumbirían al trauma. Entendiendo la reacción de Yvonne, Dylan no se movió hacia ella. Él simplemente sonrió antes de decir: si no quieres hablar ahora mismo, también está bien. No quiero obligarte a que me cuentes algo sobre tu vida personal si no estás preparado para ello. Solo quería comparar algunos hechos, como nuestra situación, cómo despertamos nuestras habilidades, qué tan grande es la relación con la función de la habilidad con lo que estábamos haciendo exactamente en ese momento y qué estábamos haciendo cuando ocurrió la ascensión primordial. Por ejemplo, fui arrojado y perforado por un enorme tronco de árbol viejo en un pequeño barranco en la montaña. Obtuve la habilidad de origen regeneración y sobreviví gracias a ella. Regeneración aumenta mi estadística de salud, me da una mejora pasiva en mi regeneración natural y un gran impulso cuando activo mi habilidad origen con el uso de maná. Dylan quería ganarse la confianza de Yvonne y hacer que se sintiera cómoda con él. Realmente no necesitaba mucha información de ella, solo las cosas que él mencionaba. Sin embargo, eso ya estaba invadiendo bastante su privacidad. Pasaron unos segundos, en los que Yvonne simplemente lo miró. Su largo cabello negro y sedoso casi cubría partes de sus ojos color avellana mientras tartamudeaba mientras le respondía. Joy estaba en coma y la ascensión primordial y me despertó y hablando con Dylan mirando directamente a sus ojos azul cielo, Yvonne sintió escalofríos recorriendo su espalda. Por lo tanto, después de que las primeras palabras salieron de su boca, no pudo decir nada más. Afortunadamente, Katrine todavía estaba allí. Se volvió hacia su hermana pequeña antes de preguntar: ¿está bien si le digo? Si no quieres, también podemos posponer eso y para Katrine, la salud de Yvonne era lo más importante. Como tal, quería ayudar a su hermana pequeña de todas las formas posibles. Después de todo, ella no había podido ayudar activamente. 9 días atrás, Katrine estaba indefensa e incapaz de encontrar la manera de comunicarse con Yvonne. Había estado muy preocupada y solo podía esperar ansiosamente para encontrarla mientras temía que la condición de su hermana hubiera empeorado una y otra vez. Por lo tanto, era lo mejor que pudiera ayudar a Yvonne en este momento y ser su pilar de apoyo. Asintiendo con la cabeza, Yvonne se escondió detrás de su hermana, solo para mirar por detrás de la espalda de su hermana mayor y mirar a Dylan. Mi hermana estuvo en coma alrededor de 3 meses. Estuvo involucrada en un accidente automovilístico, pero realmente no creo que eso te ayude. De cualquier manera, ella también estaba a punto de morir, y los médicos dijeron que ya estaría muerta. Un día antes del año nuevo, le dijeron que tenía una semana, como mucho y Dylan conectó los puntos y asintió con la cabeza con interés al escuchar que Yvonne estaba a punto de morir. Sin embargo, en el momento en que escuchó el nombre de la habilidad origen de Yvonne, la teoría que se le ocurrió perdió todo su razonamiento. La habilidad origen de ella se llama Ángel de la Muerte. ¿Ángel de la Muerte? Repitió Dylan, un poco asombrado. El nombre de la habilidad origen de Yvonne sonaba bastante inquietante, pero teniendo en cuenta que ella también había estado al borde de la muerte, Dylan pudo demostrar que al menos una de sus teorías era correcta. Entonces, las habilidades de origen están relacionadas con las circunstancias de uno, y. No debería ser una necesidad estar al borde de la muerte para recibir una habilidad de origen. El segundo punto era algo que Dylan supuso. No podía estar seguro al respecto, pero su instinto le decía que no era necesario estar al borde de la muerte para obtener una habilidad de origen. También podría ser posible recibir uno por tener talento en formas específicas. Por ejemplo, Dylan descubrió que tenían un artesano en su grupo. Dicho artesano recibió una habilidad pasiva que mejoró su trabajo con los dedos. Le permitió trabajar más eficientemente con sus dedos. Esto fue bastante interesante, lo que llevó a Dylan a preguntarse si había requisitos específicos para despertar habilidades específicas sin la necesidad real de adquirir cristales de habilidad. Dylan estaba bastante interesado en esto porque lo motivaría a aprender el manejo adecuado de la espada o artes marciales específicas, ya que podría aprender su dominio como una habilidad pasiva. Sin embargo, por ahora, lo más importante era su interés en la habilidad origen de Yvonne.
Él la miró con curiosidad pero rápidamente notó que ella estaba incómoda. Bueno, una vez que te sientas cómodo, sería genial si pudieras mostrarme de lo que es capaz tu habilidad origen. Creo que tu hermana ya te lo contó, pero deberías volverte más fuerte. Dylan no podía estar siempre ahí para todos ni era muy bueno consolando a la gente. Y también podría morir de verdad mientras lucha contra un monstruo poderoso. Como tal, era mejor para Yvonne que mejorara su fuerza. Centrarse en su habilidad origen mientras tanto probablemente también aumentaría su confianza. Al menos, si recibiera aumentos de estadísticas de su habilidad origen, tal como fue el caso de él, olvidaría su trauma más rápido. Dylan no quería molestar más a los hermanos. Había muchas cosas que quería hacer, por eso tenía que decirle algo a Katrine. Sin embargo, justo en este momento, Katrine agitó la mano. De la nada, una pantalla azul apareció frente a él. Ángel de la muerte nivel 0. 1 salud 2 mana pasiva alta sensibilidad hacia la muerte misma. Activo utiliza 2 unidades de maná para controlar seres muertos durante 15 minutos. Limitado a ser muerto. Al leer el mensaje, frunció el ceño por un momento, solo para sonreírle suavemente a Yvonne antes de decir: gracias por tu confianza. Mantendré tu habilidad en secreto. Trabaja duro para mejorar en eso. Como no quería agobiar a Yvonne mucho más de lo necesario, Dylan se obligó a no bombardearla con preguntas. Todo su cuerpo estaba lleno de emoción porque la habilidad Ángel de la Muerte era simplemente demasiado poderosa. No estaba seguro de lo que realmente significaba alta sensibilidad hacia la muerte misma porque podría incluir muchas cosas. Sin embargo, los puntos de estado adicionales y la habilidad activa que recibió Yvonne fueron poderosos, en pocas palabras. Si se entrena adecuadamente, Yvonne podría convertirse en una de las ascendentes más fuertes de su grupo. Como si Katrine entendiera lo que estaba pensando cuando la miró a los ojos, ella simplemente asintió con la cabeza. Era como si quisiera decir lo sé. Era bueno saber esto, y al percibir la determinación en los ojos de Katrine, parecía como si el incidente esta mañana y la tarde del día anterior fueran una clara señal de que nunca confiaría en nadie. Al final, incluso los miembros de confianza de tu propio grupo podrían traicionarte, lo que significaba que tendrías que ser lo suficientemente fuerte para superar las traiciones. Dylan también entendió esto, razón por la cual sintió que tenía que mejorar más que nadie. Y dada la habilidad origen de Yvonne, Dylan también pudo comprender que regeneración no era nada en comparación con el ángel de la muerte. Al menos por ahora, su habilidad era más débil que la de Yvonne. Dylan pensó que otros con una habilidad de origen también podrían haber recibido una extraordinaria para la fase inicial de la ascensión primordial. Teniendo en cuenta los peligros de las habilidades de origen y las habilidades poderosas como las de Katrine, Dylan no pudo evitar seguir mirando a Katrine antes de preguntar. Supongo que quieres quedarte en la cafetería durante los próximos días para cuidar de tu hermana, ¿verdad? Katrine pensó que Dylan se iría de inmediato y tal vez incluso le pediría que se uniera a él, pero simplemente asintió con la cabeza cuando escuchó la pregunta de Dylan. No se requirió que Katrine pronunciara palabras. Dylan entendió su estado actual perfectamente bien. En ese caso, puede preparar una lista del nombre, la edad, la ocupación anterior y qué habilidad tienen todos los sobrevivientes aquí, si es posible. Tal vez incluso agregue si están dispuestos a luchar o qué tipo de ocupación quieren realizar en el futuro. Una vez que alcanzas el nivel 10, recibes algo llamado Ancient Paths of Advancement seguido de una lista de ocupaciones entre las que puedes elegir. Entonces, si alguien tiene una ocupación específica que desea realizar, probablemente debería estar relacionada con sus fortalezas, habilidades y talentos innatos. Si no están dispuestos a hacer nada, márcalo también para que sepamos que recibirán menos comida. Incluso si Ailey y Oliver eran dignos de confianza, sentía que podía confiar más en Katrine. Ella era la más fuerte justo después de él y podía controlar a todos con facilidad cuando él no estaba dentro de la cafetería. Si todos los ascendentes estuvieran afuera, probablemente seleccionaría a Deviane como la próxima candidata con la máxima autoridad. Después de dispararle una vez, Viane había cambiado para bien. En lugar de quejarse de su situación, hizo todo lo posible para brindarles a todos la mejor comida y ayudar a todos. Sin embargo, al final del día, Dylan no pensó que todos los ascendentes saldrían de la cafetería al mismo tiempo. Después de todo, era demasiado peligroso abandonar su refugio seguro y dejarlo completamente desprotegido. Por lo tanto, después de que Katrine le dijera que ella se encargaría de esto, Dylan asintió con la cabeza antes de alejarse.
No volvió a mirar a Yvonne porque pensó que simplemente la bombardearía con preguntas como ¿puedes ver los requisitos para mejorar tu habilidad Origin o algo relacionado con su habilidad Origin? Su propia impaciencia le hizo sonreír mientras comenzaba a buscar a Oliver y a Aile. A estas alturas, Dylan ya se había olvidado de los 5 supervivientes que abandonaron su grupo para encontrar su propio camino a través de la ascensión primordial. Mirando a través de la cafetería, encontró a Oliver y a Aile parados uno al lado del otro. Como se esperaba, esto puso una leve sonrisa en su rostro cuando se acercó a ellos. Oye, Oliver, Aile, ¿tienes algo de tiempo ahora mismo? Volviéndose hacia Dylan en el momento en que escucharon su voz, tanto Oliver como Aile se sintieron un poco raros al mirar sus ojos azul cielo perfectamente limpios. Era como si el incidente de hace unas horas nunca hubiera sucedido. Sin embargo, todos sabían que este no era el caso. Era un hecho que Dylan no creía que fuera necesario hablar más sobre el incidente de la mañana. Había preguntado si alguien tenía algo en contra de sus actos, mientras que solo el anciano de unos 60 años le había hecho una pregunta. Los demás habían optado por permanecer en silencio. Como tal, el tema había terminado para Dylan. Tan sencillo como eso. ¿Pueden ustedes dos ayudar a los nuevos supervivientes a obtener su cristal de habilidad? Al menos guía a aquellos que ya están lo suficientemente en forma para empuñar una de las armas de Kobold. Lo haría yo mismo, pero tengo algo más que hacer. Todavía no estaba dispuesto a revelar el plan que tenía en mente, pero eso no era necesario. Aile y Oliver asintieron con la cabeza. Querían salir a cazar, pero sin Dylan era demasiado peligroso salir del hospital. Podrían encontrar zombies de bronce más débiles en el segundo piso de las otras 3 torres en el hospital de la ladera de la montaña Ryan, pero incluso entonces no era algo de lo que pudieran estar seguros. Como tal, no pudieron evitar creer que sería lo mejor hacer lo que dijo Dylan. Cuantos más ascendentes tuvieran, más fácil sería salir a cazar. Un equipo adecuado debe ser capaz de cazar grandes multitudes de zombies de bajo nivel, así como seres poderosos solitarios. El Chimera Zombie Centaur fue un gran ejemplo de esto. Tal vez Oliver y Aile no hubieran sido los más útiles en ese momento, pero sin su ayuda, Dylan y Katrini habrían muerto. Esto demostró que la contribución de todos era importante, sin importar cuán trivial pudiera parecer a primera vista. Tomando esto en consideración, Oliver y Aile no dudaron en dejar el lado de Dylan. Estaban listos para dar lo mejor de sí mismos para obtener más cristales de habilidad y posiblemente convencer a más personas para que lucharan con ellos. Como tal, se acercaron a Sarah y Pierre también. Los dos deberían ayudar a Oliver y a Aile, lo cual hicieron de buena gana. Por lo tanto, el pequeño equipo de 4 Ascenders se dirigió hacia los nuevos supervivientes para averiguar quién estaba listo para obtener su primer cristal de habilidad y quién era demasiado débil. Mirando el entusiasmo con el que actuó el pequeño grupo de 4, la comisura de la boca de Dylan se torció. Estarán bien, ¿verdad?